La promesa de Dios es vigente y su palabra viva y eficaz, que sigue sembrando la simiente y transformando el corazón de la gente. Continuando con el gran legado, el pastor Tony Palma le da la más cordial bienvenida a su programa La Palabra Viviente. Hermanos, quiero valorar su esfuerzo, que en medio de sus tantas ocupaciones que tienen, hagan tiempo de estar en la casa de Dios. Eso se valora, porque hoy en día está muy desvalorado eso. La gente va cuando puede, cuando quiere, cuando tiene ganas, cuando necesita. Pero ustedes son fieles, que servicio tras servicio están en la casa de Dios. Dios bendiga su fidelidad. ¿Cuántos dicen? ¿Acepto esa bendición? Amén. Bueno, pues ¿cuántos ya están listos para escuchar el mensaje de la palabra? ¿Ya? Bueno, les voy a pedir que abran su Biblia en una escritura muy conocida que se encuentra en Juan capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Agradecemos a los que nos ven también a través de estos medios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, este es el día que hizo el Señor, en el cual nos debemos de gozar y estar alegres en Él. Dice la Escritura: secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanezca para siempre. ¿Ya tienen la cita ahí? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dígaselo al que está junto a usted, de memoria, dígaselo, a ver, dígale: estas cosas os he hablado. ¿Qué más? Gracias a las personas que obedecen, que están aquí escuchando, poniendo atención y accionando en lo que es la palabra. Dios bendiga su esfuerzo. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por las personas receptoras que vienen para recibir. Te pido, Padre, que permitas que reciban esta semilla, que dé el fruto que tú quieres. Reprendo toda ave de rapiña que quiera venir a robar esta semilla, Padre. Y Padre, que tu nombre sea glorificado. Nosotros, Padre, nos ponemos a tu disposición y tú haces lo que tengas que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, a ver, vamos a decirlo todos una vez más. ¿Qué dice? Estas cosas os he, ¿qué? Hablado. ¿Qué más? Qué bonito se oye esa frase: confiad, yo he vencido al mundo. Confiad es un sinónimo de no temas, no te preocupes, que nada te aflija, porque yo he vencido al mundo. ¿Y quién es ese yo? El que vive en usted y el que vive en mí y el que quiere vivir en su corazón. Mire usted, cuando vemos estas palabras hemos de reflexionar en lo que está pasando en el mundo alrededor. Estamos hablando de una depresión que está invadiendo el país de los Estados Unidos. Yo no sé si usted se ha puesto a ver las noticias o a ver cuáles son las enfermedades número 1 en Estados Unidos. Por mucho tiempo fue la tuberculosis, después fue el cáncer, después fue la diabetes. Pero ahora muchas personas, desde niños hasta adultos, están muriendo por depresión. Diga conmigo, depresión. Y es que las personas muchas veces ya se sienten desesperadas, se sienten en depresión, se sienten con una angustia muy grande, se sienten fastidiadas por las cosas que están viendo y que les está tocando vivir. Pero no debe de extrañarnos, en la antigüedad pasó lo mismo. ¿Cuántos han oído hablar del rey David? Al rey David le pasó lo mismo. Si usted busca en la Biblia y en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante, usted se puede dar cuenta cómo David y sus hombres fueron al tercer día a una ciudad llamada Siclag. Y cómo cuando llegaron ahí vieron que la ciudad estaba desolada, estaba vacía, estaba en ruinas, no había nada que tuviera vida. ¿Se imagina llegar a conquistar una ciudad y de repente verla que no tenía vida? ¡Qué tristeza!
Esta depresión no solo la tenía David, sino el pueblo y las personas que lo estaban acompañando. Y si usted ve en el versículo 3 y versículo 4, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea que se los llevaron y los privaron de su libertad, se los llevaron como esclavos. Y versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted que está aquí presente alguna vez, de tanto que ha sufrido una depresión, una angustia, le han faltado hasta las fuerzas para llorar. Si no le han faltado las fuerzas para llorar, entonces todavía puede resistir un poco más. Pero mire, aquí dice: les faltaron las fuerzas para llorar. Y luego dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Le estaban echando la culpa a él cuando él ni siquiera tenía nada que ver. Dice: porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Esto significa que cuando algo te causa amargura, te va a llevar a una estabilidad no muy buena. Te va a llevar a que tengas angustia, ansiedad y por consiguiente depresión. Y sabe, hay personas que nos ven a través de los medios de comunicación, como los que están aquí presentes, que muchas veces han preguntado y me han dicho a mí en lo personal: ¿por qué le pasan cosas buenas a las personas malas? ¿Y por qué a las personas malas les pasan cosas buenas? Otros dicen: ¿por qué me pasa todo lo negativo a mí? ¿Por qué cuando más me quiero esforzar para hacerlo mejor, todo me sale mal? Le voy a decir por qué. Aquí estamos leyendo una palabra que está hablando de depresión. Diga conmigo: depresión. Depresión es estar bajo una presión de algo. Depresión es una carga de emociones en las cuales cuando usted carga mucho eso, lo que va a hacer es explotar. Y déjeme decirle que hay muchas personas que están bajo presión por las deudas que tienen. Otras están también bajo presión porque no les alcanza para pagar tantos compromisos en los cuales están metidos. Pero hay otros que están en depresión por problemas familiares y otros por problemas matrimoniales. Y es que no es lo mismo un problema familiar que un problema matrimonial. Un problema matrimonial entre dos personas se pudiera arreglar. Y la solución es cuando hay sometimiento de Dios de ambos para que Él se glorifique en ese hogar. Pero cuando estamos hablando de familia, ya es un poco más dificultoso. Hablemos de los hijos. ¿Cómo reaccionan los padres? ¿O qué pasaría cuando el padre se da cuenta que su hijo es un homosexual? ¿O que su hija es una lesbiana? ¿O que sus hijos dependen de drogas? ¿O que sus hijos muchas veces se han tratado de suicidar, de quitarse la vida, porque no hayan respuesta a los pequeños, medianos o grandes problemas que ellos pudieran tener? ¿Cómo reaccionaríamos? Déjeme decirle que hay mucha presión y la presión te lleva a tomar decisiones que no las piensas doblemente, simplemente quieres la salida fácil. Y hace unos días en México, yo no sé si usted se dio cuenta de esta noticia, de una persona que era taxista. Este taxista perdió el empleo, a lo cual llegó a su casa. Cuando llega a su casa, como un ciudadano y un buen padre, lleva a sus hijas a dormir. Una de 8 años, otra de 11 y otra de 13 años. Aparentemente todo iba bien, pero de repente se abalanza en contra de sus hijas y las quiere ahorcar. ¿Y qué digo las quiere ahorcar? Mientras está haciendo el intento de estrangularlas, les pone papel en la boca porque estaban ya vomitando las muchachitas de lo que este hombre estaba haciendo. ¿Y qué cree que pasó? Que mató a las 3 muchachitas. Cuando llegan las autoridades competentes, se dan cuenta y le dicen: ¿qué no te das cuenta que causaste un mal? Él dice: sí, me doy cuenta que lo hice, pero no sé qué pasó. Y el hombre estaba asustado, veía sus manos, veía a sus hijas, lloraba y decía: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ni él mismo sabía lo que estaba pasando. Cuando ya le hacen algunos estudios más profundos, se dan cuenta que él estaba pasando por un momento de depresión. Diga conmigo: depresión. La depresión está cautivando casi a una nación entera. Y déjeme decirle que hay depresión cuando alguien también pierde a un ser amado.
Hay depresión cuando alguien está atravesando un divorcio. Hay depresión cuando alguien con expectativa está esperando que un niño nazca y de repente no se logra eso. Hay depresión cuando le detectan una enfermedad y le dicen no hay curación, te estamos dando las medicinas que tenemos, pero no pasa nada. Hay depresión cuando escuchamos una mala noticia. Y también hay depresión cuando te dicen, ¿sabes qué? Este trámite legal es todo lo contrario a la expectativa. Satanás nos quiere tener subyugados a la depresión, mas sin embargo, si puso atención a lo que leímos, Jesús dijo, yo he venido para vencer. ¿Y la depresión en dónde está? Mientras tanto, usted como cristiano se debe de recordar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y eso precisamente es lo que quiero que entendamos, el reino de los cielos. Dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y solamente ¿habrá valientes aquí? Valiente no es una persona que se le ponga el tú por tú. Valiente es una persona que es sabia, que se humilla ante el Señor Jesucristo, porque en la humillación está la exaltación que viene de parte de Dios. Hay depresión, hay muchas cargas. El problema es que muchas veces no sabemos cómo manejarlas. No sé si le ha pasado que de repente los hijos están peleando, usted le dice, pórtate bien, ya no pelees, ya no hagas travesuras, y de repente un momento de ira viene hacia usted y usted les empieza a gritar, te dije que ya no hagas esto. Y de repente hasta usted dice, ay, me estoy asustando. ¿Qué estoy haciendo? Son mis hijos. Es un conjunto de emociones que están cargando la mente, el pensamiento, el ser de las personas. Muchos no aprenden a manejar esta depresión, entonces se refugian en el suicidio, se refugian en el alcoholismo, se refugian en las drogas y empiezan a dar problema tras problema tras problema. Y de repente se nos viene a la memoria esta pregunta que está en el Salmo capítulo 10, versículo 1. Salmo capítulo 10, versículo 1. Así se sintió el salmista y dijo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de mi tribulación? La gente dice, ¿dónde está Dios cuando mi mamá murió? ¿Dónde está Dios cuando atravesé este proceso de mi divorcio? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo fue asesinado? ¿Dónde estaba Dios cuando me corrieron del trabajo? Déjeme decirle, mi querido oyente, que Dios está sentado en su trono. Dios está en su trono en el mismo lugar. Pero lo que no nos alcanzamos a dar cuenta es que porque estamos accionando de una manera no divina, nosotros mismos nos alejamos de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y Satanás quiere jugar con nuestra mente y decirnos, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve tanta oración, tanta asistencia a la iglesia? ¿De qué te sirve tanta cadena de oración? Déjeme decirle que esos pensamientos los pone Satanás, pero déjeme decirle que Jesucristo reprende a Satanás. Jesucristo tiene la victoria que usted necesita. Jesucristo tiene la solución que usted necesita. Yo quiero decirle a las personas que nos ven a través de los medios, como a las personas que están aquí reunidas, quizás muchas veces usted va con su carga y se la platica a fulano, sutano y mangano. Y déjeme decirle que a veces, en vez de ayudarnos con las preocupaciones que ellos tienen, nos alteran más el problema. Pero quiero decirle que hay alguien que se preocupa por su necesidad. Hay alguien que se preocupa por su problema. Hay alguien que se preocupa por la depresión que usted esté pasando, por la angustia, por el dolor que está sintiendo. Y ese alguien está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Y ese alguien no pudo detenerlo ni siquiera la muerte. Ese alguien se llama Jesucristo. Ese alguien te dice, manada pequeña, yo he vencido al mundo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese alguien es el Hijo del Dios viviente. Ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es al que se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Si usted no tiene a ese alguien en su corazón, hoy es una buena oportunidad de invitarlo a su corazón. Hoy es un buen tiempo de decirle, Cristo, entra a mi corazón. Yo quiero respirar tu vida. Yo quiero esa conexión divina. Yo quiero tu auxilio sobrenatural. El mañana pudiera ser demasiado tarde.
hay algo muy importante. ¿Qué nos garantiza que Jesús nos oye? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Porque la gente ha escuchado tantas noticias, ¿verdad? Cuando está en su necesidad, muchas veces le platica a alguien, como estábamos diciendo, y la gente le dice, mira, tienes que aventarte un rosario, tienes que orarle a Buda, a Mahoma, tienes que orarle a María. Pero déjeme decirle que eso no va a funcionar. Yo puedo venir y orarle a este púlpito, montón de plásticos, me puedo hincar, puedo ofrecer sacrificios, puedo traerle ofrendas y nada va a pasar. ¿Acaso esto siente? Yo puedo venir y tocar la batería, yo puedo venir y tocar un algo que está dentro de este lugar y le puedo clamar y puedo orar. ¿Acaso tienen oídos para que me escuchen estas paredes? No los tienen, y así son los ídolos. Muchas personas están engañadas y lejos de crear una libertad están cautivando cada vez más su vida. Van, se postran de rodillas, derraman sangre, pagan muchas cosas para adorar a ídolos que no tienen poder. Ídolos que tienen ojos pero no ven, que tienen piernas pero no caminan, que tienen manos pero no tocan. Por ello los tienen que cargar de un lugar a otro. ¿Qué nos garantiza que Jesús nos oye? Que Jesús dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Jesucristo nos ofrece ese beneficio no solo cuando fue a la cruz del Calvario, porque usted debe de saber que Jesús no solamente fue a la cruz del Calvario y murió. Esa muerte era una muerte vergonzosa. Todo aquel que era colgado en un madero se consideraba una persona maldita. ¿Y sabe por qué Jesús hizo maldito? Para que usted y yo fuéramos bendecidos, para que usted y yo fuéramos aceptados. No solamente nos ofreció la salvación cuando fue a la cruz del Calvario, sino que hoy mismo también nos está ofreciendo la sanidad, la liberación, para ser libre de deudas, para dar el toque sobrenatural que cada uno de nosotros necesitamos. Pero el enemigo quiere tener nuestra mente cautiva. El enemigo quiere que nos creamos lo que otra gente nos dice. ¿Qué te dice la gente cuando intentas y fracasas? Y vuelves a intentarlo y vuelves a fracasar. ¿Qué te dice la gente? Otra vez lo mismo. Ya no pudiste, no lo vas a lograr. Eres un despojo de la sociedad. Y le aumenta la lista. Le ponen muchas etiquetas. Pero ¿qué le dice Jesucristo? Jesucristo le dice, no te preocupes, ven a mí que yo te haré descansar. No te preocupes, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué le dice Jesucristo? Mire, cuando las personas reciben el consejo y le dicen, no hombre, órale a María. María no le va a hacer el favorcito, mucho menos el milagro. Y le voy a decir por qué. Porque María, que todos la tienen en un concepto que es virgen, nosotros honramos a María y bendecimos su vida porque ella fue quien cargó a nuestro Señor Jesucristo por 9 meses, quien fue concebido por el Espíritu Santo. Pero después de Jesús, la Biblia registra que María tuvo más hijos. Entonces, al tener más hijos, quiere decir que tuvo relación con su esposo. Y al tener relación con su esposo, deja de ser virgen. Si usted tiene entendimiento a lo que yo le estoy diciendo, puede entender que la virgen ya no es virgen, dejó de ser virgen. Entonces, mire usted, cuando la gente va y le reza a un ídolo, se convierte igual que a ellos. Es lo que dice la Escritura. Pero antes de llegar ahí, quiero decirle que antes de que usted vaya a orarle a un ídolo, Jesús le está gritando, no lo hagas. ¿Sabe por qué? Porque hacer eso acarrea maldición para usted y para los suyos. Sin embargo, cuando usted acepta lo que es el Hijo de Dios, usted va a tener la protección que usted necesita, porque está garantizado que tenemos ese personaje llamado Jesucristo, llamado el Santo de Israel, que nos escucha, que tiene ojos y que nos mira, que tiene corazón y siente, pero también tiene una boca y que nos bendice. Lamentablemente muchas personas están más receptibles a las palabras
de otras personas, a las experiencias de otras personas, que a la bendición que Dios mismo nos ha dado. ¿En dónde estamos parados nosotros? Mire, esa persona llamada Jesucristo tiene diferentes características. Dice la Escritura que Él es el admirable, que Él es el consejero, que Él es el príncipe de paz, que Él es el Padre eterno, y dice que es el amigo de los pobres. Ese es Jesucristo, el que está entre nosotros. ¿Usted quisiera su amistad? Está disponible para usted. Alabado sea Dios. Mire lo que dice Juan 8:58. Vaya conmigo a Juan 8:58. Y aquí nos vamos a encontrar con algo muy maravilloso, muy maravilloso. Y eso maravilloso es, ¿quién es ese personaje? ¿Ya tiene ahí Juan 8:58? Él dijo estas palabras ante las personas religiosas a su alrededor. Él decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es nuestro Cristo. Y luego en Juan 14:6 Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. ¿Se da cuenta? Mientras muchos quieren ir a la muerte, al suicidio, porque no hay solución, Cristo te ofrece la respuesta que tú necesitas y te dice: y además te doy vida. Es algo en lo que debemos de pensar. Marcos 6, capítulo 3. Vaya conmigo ahora a Marcos 6, capítulo 3. Y yo quiero que usted pueda entender que lo que usted está pasando, Cristo ya lo pasó. Por eso estoy aquí, para decirle que Cristo lo entiende, que Cristo le va a echar la mano, porque Él ya estuvo en sus zapatos. Diga: Él ya estuvo en mis zapatos. ¿Ya tienen ahí Marcos capítulo 6, versículo 3? ¿Qué dice la Escritura? ¿No es este el hijo? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y luego dice: y se escandalizaban de él. Pero noten lo que dice al principio: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Eso no es. Sí. Y luego dice, ahí está la prueba de que ella dejó de ser virgen. Dice: hermano de Jacob, de José, Jacobo, hermano de Jacobo, de José, de Judas, ¿y quién más? 4 hijos. Y la gente cegada todavía le sigue llamando virgen. Y luego, ¿qué dice? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Qué nos da a entender eso? Que aparte de hermanos, tenía hermanas. Por eso yo le digo, aunque usted le rece, aunque usted haga lo que haga, María no le va a dar solución, porque Jesús está arriba de María. María misma lo reconoció cuando le dijo a todos en una fiesta: hagan todo lo que Él dice, hagan todo lo que Él les manda. ¿Lo estamos haciendo? Dice la Biblia: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Qué le quiero dar a entender con este versículo? Estamos viendo que Jesús también ha sentido ese desprecio, ha sentido esas calumnias de esas palabras cuando alguien te dice: tú no vas a poder, tú no. Porque, ¿qué dice al último lo que leyeron? Se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban? Si no estaba pecando, no estaba haciendo algo malo. Porque estaba declarando ser el Hijo de Dios y la gente no lo entendía. ¿No le pasa a usted lo mismo cuando le dice a las personas en su alrededor con las que convivía, cuando usted les dice: hey, yo soy hijo de Dios? ¿Qué les dicen las personas? En vez de que le cause gozo y alegría: no seas mentiroso, no seas mentirosa. Tú eras ese borracho, eres ese peleonero, ese drogadicto, ese maldiciente. ¿Qué le responde usted? Usted debe de decirles: eso era y más, pero ahora soy alguien a quien Cristo lavó con su sangre preciosa. Ahora pertenezco al pueblo escogido de Dios y soy para Dios. Dice: y se escandalizaban de él. ¿Sabe? Cuando lo juzgan a usted, Jesús puede entenderlo, porque Jesús ya pasó
por eso. Diga conmigo, Jesús ya pasó por eso. De tal forma que si lo juzgan, que lo critiquen, que lo maldigan, que digan de usted, como dice ese canto, lo que quieran. No importa. Lo importante que le debe de afectar a ustedes si no crece en la gracia y si no crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le debe de importar a usted es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tiene los brazos abiertos esperándolo para que usted pueda llegar, descansar y desahogarse en Él. Y allí en sus brazos fuertes Él lo va a sostener. Y allí en sus brazos fuertes Él le va a dar dirección. Y ahí con sus brazos fuertes usted se sentirá seguro. David dijo: ¿quiénes son mis enemigos? A lo cual Dios le dijo: tu propia familia. Y es que muchas veces nuestra propia familia es nuestra enemiga. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no pueden llegar a ver más de lo que ya vieron. Y tienen ese registro en su mente. Porque ellos no son renovados. Porque ellos no tienen esa transición que nosotros debimos de haber pasado en una criatura nueva. Porque muchos practican una religión pero no tienen esa relación. Porque muchos tienen a familiares alrededor suyos que han practicado religión y religión, pero no han tenido esa relación, ese principio que es lo básico para una relación con Cristo. Ahora, cuando la gente le critique, cuando su familia no le acepte, usted no se preocupe. Mientras usted está en su mente registrado que usted está agradando a Dios, que el mundo ruede. Por eso se han inspirado muchos autores de cantos cuando dicen hay un canto que dice: mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné, me aborrecieron por causa de tu nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. ¿Usted se ha entregado a Cristo? ¿Su familia no lo entiende? No se preocupe, Jesucristo le entiende. Tengo a un Cristo que así como puede estar en mi corazón, puede estar en su corazón. Que así como está aquí, puede estar en Japón, puede estar en México, puede estar en donde quiera. Y eso es lo que garantiza que Él le escucha. Porque Jesús tiene unas virtudes que las deidades no tienen. Que Jesucristo es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Porque Jesucristo es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que no va a poder con ese problemita que usted tenga? Y dice también que Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todas partes. Ese es el Jesús del cual yo le estoy hablando hoy. Ese es el Jesús que quiere cambiar su historia. Su historia no tiene que terminar como usted va, con lágrimas, sufriendo, subyugado. No, usted puede levantar su rostro porque de Él viene su socorro. Usted puede andar seguro porque Él va delante de usted como poderoso gigante, dice la Escritura. Usted dirá, ¿que ese no fue Dios? Dios y Cristo son uno mismo. Es algo en lo que usted debe de meterse ahí en la cabeza. No adoramos a muchos dioses, no. Es un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu, que está entre nosotros. Eso que usted está sintiendo, que quizás dice: tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, tengo ganas de decir amén, tengo ganas de estar orando en el altar, es el Espíritu Santo. Si no hubiera sido por Él, usted no pudiera haber hecho la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. Jesús estaba diciéndole a la gente, mire, en esto que estamos leyendo, Jesús le estaba diciendo a la gente: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, vengan a mí que yo les haré descansar. Mientras Jesús estaba diciendo esto, ¿qué estaban diciendo sus hermanos? ¿Qué hacían sus hermanos? No de espíritu, sino hermanos de carne. ¿Se ha puesto a reflexionar en esto? Sus hermanos no querían estar ahí. Juan 7:5, vaya conmigo a la palabra. Me parece algo sarcástico que Jesús está: vengan, yo les voy a dar el descanso.
Y su familia, en vez de apoyarlo y decir sí, vengan y estar en un mismo espíritu, ¿qué hacía su familia? ¿Ya lo tienen ahí? Juan 7:5, ¿qué dice? Ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos que aún en este siglo XXI han aceptado a Jesús en su corazón? Y saben que hay personas que tienen un ministerio, un don de parte de Dios, pero muchas veces no creemos en esos dones, no creemos en esas manifestaciones. Preferimos vivir como estamos viviendo, cuando Cristo quiere darnos la libertad, cuando Cristo quiere darnos esa petición que tanto hemos anhelado. Cristo sintió el rechazo, diga conmigo, sintió el rechazo. Sintió la crítica por su familia. Lucas 9:53 dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era de ir a Jerusalén. ¿Cómo entendemos este versículo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el dicho popular? Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. La gente no lo aceptó porque tenía el aspecto de ir a Jerusalén. Me imagino a un Cristo cansado, me imagino a un Cristo sudoroso, me imagino que sus vestiduras no estaban tan limpias, por eso no creían que era el Cristo. ¿Cuántas veces Jesús se ha presentado aquí entre nosotros y tenemos esa misma actitud? Lo rechazamos porque es fulano de tal. Ah, porque es esta hermana. Ah, porque es este hermano. No vea con sus ojos carnales, vea con sus ojos espirituales. Es Cristo a través de ese hermano. Entonces mire, no lo aceptaban. En todo esto que les estoy platicando y que estamos narrando, quiero que usted vea cómo Jesús fue crucificado, Jesús fue rechazado, Jesús fue criticado y también fue malentendido. Diga conmigo, malentendido. Dígame usted, ¿acaso cuando usted está alrededor de las personas no se fijan en cómo está vestido, en la presentación de cómo habla? Y alguien dijo una vez, uno de mis maestros recientes me dijo: cuando tú vas a un lugar, asegúrate de aprovechar esa entrevista, porque la gente se queda con tu primera impresión. Entonces, si en la primera impresión usted no causa un impacto, difícilmente le van a poner cuidado y le van a hacer caso en la segunda impresión. Es lo que estaba pasando ese tiempo con Jesús. Va camino a Jerusalén. Estaban cegados, no podían ver qué virtud salía de Jesús. No podían ver que a través de esas manos tocando a los enfermos eran sanos. Que a través de la palabra, simplemente al enviarla, resucitaba muertos. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Juan 13:18. Ahí nos vamos a dar cuenta que Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Dice la escritura, ya lo tienen ahí, Juan 13:18. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús sabía quién era. Y dígame usted, ¿cambió su actitud con Judas? ¿Le dejó de dar la cena del Señor? ¿Le dejó de partir el pan? ¿Le volteó la espalda? ¿Le tiró de indirectas? ¿Qué hizo? Lo siguió sirviendo, siguió manifestando quién era Jesucristo. ¿Cómo somos nosotros con los de a nuestro alrededor? Cuando alguien te vitupera, todavía florece la carne y tú quieres hacer lo mismo. ¿Acaso no debe de haber una diferencia en los que son del mundo y los que somos cristianos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? A ver de qué cuero salen más correas.
Si Él me dice una, yo le digo 3. ¿Cómo reaccionó Jesús? Dígame. Un pastor a quien mi padre apreciaba mucho dijo unas palabras que hoy yo las quiero citar y repetir. El pastor Raimundo Ramírez. Él dijo: es de humanos pagar un bien con un bien. Es diabólico pagar un mal con un bien. Pero es divino pagar un mal con un bien. ¿Quieres ser una persona divina? Le hacen mal, págueles con un bien. Te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla. ¿Te das cuenta que la persona necesita un algo? Ayúdale a suplir eso que necesita. Ahí mostramos en realidad que Cristo vive en nosotros. Ese es Jesucristo, y eso es lo que hace esa relación con Jesucristo. Vaya conmigo rápidamente allá a Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. ¿Ya lo tiene? Y quiero que pongamos atención a ver qué denota ese verso que vamos a leer. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué denota? Más allá de la obediencia, observe ese versículo. Entre las líneas está resaltando una palabra ahí, una emoción. Dice, fíjese, si es posible, ahí está la clave: pase de mí esta copa. Está mostrando desesperación. Está mostrando que está sufriendo, que está pasando por una aflicción, que eso le está causando un dolor. Mas sin embargo no renegó de Dios el Padre, ni le dio la espalda, ni dijo: aquí renuncio y ahí nos vemos. Dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya que está en el cielo. ¿Somos capaces de nosotros de decir lo mismo? Si muchas veces con problemas muchos menores que nos desanimamos y ya no queremos seguir a Jesucristo, al que nos ha hecho tanto bien. Pensemos por un momento. Verso 40 dice que llegó y los discípulos estaban durmiendo. Se sintió abandonado porque los invitó a orar, los dejó ahí para que estuvieran intercediendo y orando. Y cuando regresa, ¿qué estaban haciendo? Estaban dormidos. Busque mientras tanto Marcos capítulo 15, versículo 34. Estamos viendo que Jesús fue criticado, fue rechazado, estuvo en soledad, fue traicionado, fue desesperado, fue angustiado, como a veces usted y yo nos hemos sentido. Pero ahora mire también lo que Jesús sufrió. Por eso le digo que Jesús lo entiende. El compadre, ni la comadre, ni el amigo, ni la amiga, ni el familiar le va a entender. Solo Jesucristo le va a entender. Y solo Jesucristo le va a dar la respuesta que usted necesita. Esa respuesta eficaz. ¿Ya tienen ahí la escritura? Marcos 15, 34, ¿qué dice? Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo sufrió lo que usted jamás va a sufrir. Jesucristo sintió lo que usted jamás va a sentir. Que cuando el momento de su muerte, en el momento más oscuro, en el momento de más sufrimiento, cuando Él quería una mano, unos brazos que lo abrazaran, unas palabras de aliento, alguien que lo cubriera, sintió el desprecio del Padre cuando el Padre le dio la espalda. Porque recordemos que Dios ama al pecador, pero no soporta el pecado. Dígame si Jesucristo lo entiende o no. Dígame si Jesucristo sabe por el dolor que usted está pasando. Que tu familia no te habla, no te preocupes. Tienes una familia espiritual. Jesús mismo dijo: mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Muchos todavía no hemos entendido eso. Hoy yo solamente quiero decir 3 cosas
para usted que está aquí, para los que nos están viendo por televisión. Número 1, usted debe de reconocer que necesita ayuda en esta presión o depresión que esté pasando. Si usted no reconoce, las cosas se van a poner peores, porque hoy está Cristo queriéndole ayudar. Número 2, usted debe de comprender que todos sentimos ese mismo sentir que tuvo David, y que nos preguntamos y nos cuestionamos a veces, ¿dónde estaba Dios cuando esto malo nos pasó? Todos hemos pasado por ahí, y si usted no ha pasado por ahí, déjeme anunciarle que tarde que temprano va a pasar por ahí. Y número 3, debemos de aprender a ser honestos con nosotros mismos y con Dios, porque muchas veces tú sabes que necesitas ayuda. Tú sabes que ya no estás haciendo lo que deberías de hacer como cristiano, que ya no estás buscando al Señor como deberías de estarlo buscando. Tú sabes que muchas veces no estás siendo ese cristiano que sea luz y que sea sal. Tú sabes que muchas veces te estás acoplando a las cosas de este mundo. Debes de ser honesto contigo mismo, pero sobre todo honesto con Dios, porque Él conoce nuestro pasado, presente y sabe de nuestro futuro. Así es de que hoy es momento de reflexionar. Aprendamos que en medio de toda tribulación y de toda angustia, el Señor está con nosotros. Aprendamos que Jesús pasó por lo que hemos pasado y por muchas cosas más. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que jamás se dio a esa debilidad. Cristo está presente hoy. Quiero hacer esta invitación para alguien que se está sintiendo oprimido. Esas emociones que se están juntando, que ya está a punto de explotar, de tirar la toalla en el matrimonio, de tirar la toalla en su familia, de tirar la toalla en una circunstancia que esté pasando. Esta invitación es para usted. O quizás usted sea una persona que dice: yo no estoy deprimido, yo estoy depresivo. Todo lo que hago me sale mal. Necesito la ayuda sobrenatural de Dios. Él está disponible hoy. Jesús dijo: Padre, pase de mí esta copa. En otras palabras, Padre, que esta agonía, que este dolor, que este sentimiento, que esta preocupación, que estas cosas que estoy sintiendo aquí en mi estómago pasen, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad. Si usted es una persona que necesita el toque de Jesús, póngase de pie, venga rápidamente aquí al altar. Ya estamos a punto de cerrar y hacer una oración por usted. En Juan 12:23 Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La Biblia dice que Él comprendió el propósito de las tentaciones en su vida. Y cuando Jesús fue glorificado, se refería a que iba a entrar al cielo directamente en esa ascensión. Y ahora que está en el cielo, Él quiere glorificarse en esa situación que usted esté pasando, que usted esté atravesando. Así es de que ahí, dígale: Padre, aquí estoy. Abra su boca. Jesús, hablándole a sus discípulos, les dijo en Juan 16:22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Así es de que, mi querido hermano, mi querido oyente, no deje que nada le quite el gozo. El gozo del Señor debe de ser su fortaleza. Usted que nos ve a través de estos medios, queremos hacerle esta invitación. Ahí en la pantalla hay una vía de comunicación para que se ponga en contacto con nosotros. Hay personas que quieren atender su llamado. Hay personas que no le quieren dar palabras propias ni experiencias propias. Le quieren dar palabras de vida que están en la Biblia, que son las que Jesús hablaba. Si tiene necesidad, pónganse en contacto con nosotros. Vamos a estar orando. Pero lo principal que debe de hacer es decirle: Jesús, perdóname todos mis pecados. Entra en mi corazón.
me arrepiento y quiero volver al camino de la verdad y de la vida. Quiero regresar. Gracias por estar con nosotros en este su programa, La Palabra Viviente, con el pastor Tony Palma. Visítenos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana y cada miércoles a las 7 de la tarde. La Palabra Viviente, 1808 Norte Raúl Longoria en San Juan. O llámenos al 702-3211. Llámenos al 956-702-3211. La Palabra Viviente.